Como compartí ayer por mis redes sociales, hoy vamos a comentar, o mejor dicho, vamos a responder a la frase de un famoso villano de cómic que sin duda plantea un problema que es muy actual y sobre todo a la luz de esta pandemia que estamos padeciendo. Así que comenzamos. Las películas de DC a las que pertenecen superhéroes como Batman, Superman, Linterna Verde o Wonder Woman siempre tratan temas y problemas muy interesantes. Y tenemos, por ejemplo, el diálogo en El Hombre de Acero entre Superman y el sacerdote, o también muchos de los diálogos y muchas de las frases que encontramos en la trilogía de Batman protagonizada por Christian Bale. Pero hoy os he querido traer esta frase no de un superhéroe, sino de un villano perteneciente al universo de DC, que es una frase de Lex Luthor en la película de Batman vs Superman del año 2016. Tras el estreno de la película del Hombre de Acero, que trataba un poco de los orígenes de Superman, en esta película se plantea el problema de la potencia y el alcance del poder de Superman. Y aquí que Batman lo ve como una amenaza y entonces se enfrenta con Superman y trata la película de este enfrentamiento entre estos dos grandes superhéroes. Y entonces aparece un personaje bastante curioso y que siempre ha estado asociado a Superman en los cómics y en las películas, incluso en esa serie que no sé si recordáis de Smallville, que es Lex Luthor. Y Lex Luthor trata como de urdir un plan para acabar con todo el mito del dios Superman. Y aquí que lanza esta frase que es la que vamos a intentar responder y que ayer compartía en mis redes sociales. Nadie bajó del cielo cuando era niño para impedir los golpes y abominaciones de mi padre. Hace mucho que tengo claro que si Dios es todopoderoso, no es todo bondadoso. Y si es todo bondadoso, no es todopoderoso. Y tú, 3/4 de lo mismo. Tienen que ver el fraude que eres. Con sus propios ojos. La sangre que mancha tus manos. Aquí Lex Luthor evidentemente lo que está haciendo es trasladar la noción de Dios a una criatura como es Superman, pero es algo que no está alejado del pensamiento moderno y del pensamiento contemporáneo, no solo en el ámbito filosófico, sino incluso en el ámbito teológico, en la reflexión sobre Dios. Pero ahora quisiera que nos pusiéramos nosotros en la situación actual, a la luz del coronavirus. Y hagamos esta pregunta: ¿Dios es todopoderoso y es bondadoso? ¿O Dios es solo todopoderoso? ¿O Dios es solo bondadoso? ¿O Dios no es ninguna de las respuestas anteriores? Es lo que vamos a tratar de responder ahora. Y perdonadme porque hoy el comentario quizá va a ser más profundo y más filosófico, pero creo que es justo y necesario sobre todo que pensemos y que reflexionemos a la luz de esta frase y a la luz de la situación actual que nos atañe a todos nosotros. Lo primero que tenemos que entender es qué significa que Dios sea todopoderoso. En un primer momento, pues lo que dice más o menos Lex Luthor. Todopoderoso significa que Dios lo puede hacer todo, que Dios sea el todopoderoso. Bien. Pero en la Biblia nosotros nos encontramos con un problema, y es que Dios no puede contradecir su palabra. Por ejemplo, esto aparece sobre todo en el Antiguo Testamento, pero Dios tampoco puede cometer injusticias, ni Dios puede cometer un mal. Entonces nos encontramos con ciertos límites del poder o de la potencia divina. La gran pregunta: ¿Dios podría hacer un círculo cuadrado? Pues nosotros respondemos con esto que nos encontramos en la Biblia y a la luz también de esta pregunta. Dios puede hacer todo lo posible. ¿Todo lo posible lo puede hacer Dios? Sí, Dios puede hacer todo lo posible. ¿Qué significa todo lo posible? Todo aquello que no lleve una contradicción interna. Es decir, un círculo cuadrado no puede ser hecho. No es que Dios no pueda hacerlo, sino que ese círculo cuadrado no puede ser hecho. Realmente no puede existir. Es decir, no es tanto que Dios no pueda hacerlo, sino que de hecho eso nunca existirá. Y os propongo otro ejemplo. ¿Dios podría hacer, por ejemplo, un unicornio? Sí, Dios podría hacer un unicornio. ¿Por qué? Porque no son términos contradictorios el que un caballo tenga aquí un cuerno, incluso si queréis le ponemos también unas alas, no es contradictorio. De hecho, el ornitorrinco, y no tengo nada en contra del ornitorrinco, a mí me parece personalmente un ser mucho más extravagante que un unicornio.
Y ahora, para profundizar un poco más en este tema, una doble distinción entre potencia absoluta y potencia ordenada. Disculpad que hoy me meta tanto en este campo metafísico, pero como os digo, creo que es necesario y creo que es bueno. La potencia absoluta, ¿con qué nos estamos refiriendo a esto? Pensemos en los hombres, ¿no? O un ejemplo más claro, en el fútbol. La potencia absoluta es aquello que está dentro de mis límites. Ahora mismo, tal como ha quedado la tabla de clasificación de la Liga, el Español está en el último, creo que con 20 o 22 puntos. El Español podría ganar la Liga una vez que se retomara, cuando por ejemplo el Barcelona, que es el primero, son 56 puntos, creo que son los que tiene. Pues por poder podría, claro, evidentemente podría, haría falta que el Barcelona perdiese una gran cantidad de partidos, que casi todos los de la tabla perdiesen casi todos los partidos, pero el Español podría ganar la Liga, podría ganar la Liga. Y ahora el ejemplo de la potencia ordenada. ¿A qué nos estamos refiriendo con este término? Claro ejemplo, cuando nosotros los cristianos comenzamos la cuarentena, la cuaresma. Llega el miércoles de ceniza y os pregunto, ¿podemos comer carne? ¿Podemos asarnos un chuletón? Por poder, podríamos, pero de hecho nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando un bien dentro del ayuno. Entonces nos privamos de aquello que de hecho podríamos hacer. O cuando estamos, por ejemplo, en una dieta estricta, podríamos llegar a un restaurante, comernos toda la carta, podríamos de hecho, pero nosotros elegimos no hacerlo en razón de un bien, por una explicación coherente. Y ahora trasladamos todo esto, los ejemplos y todas estas distinciones a Dios. En Dios se da la potencia absoluta, no se da la potencia absoluta. ¿Por qué? Porque es una abstracción mental, es decir, es una hipótesis que nosotros hacemos. Dios, por ejemplo, ¿podría salvar al demonio? Dios sí podría salvar al demonio. Es decir, ¿está dentro de sus posibilidades? Sí está dentro de sus posibilidades, como también está dentro de las posibilidades del Español llegar a ganar la Liga. Pero, ¿qué sucede aquí? Que Dios siempre actúa con potencia ordenada. ¿Por qué? Porque Dios actúa con sabiduría y Dios actúa con amor. Es decir, Dios cuando actúa según un orden. Dios actúa según una razón. En los seres humanos, por ejemplo, sí que podemos actuar con las dos potencias, con la potencia absoluta y con la potencia ordenada. Pensemos en el ejemplo de la dieta. Yo me he marcado perder peso, por ejemplo, llegar a los 78 kilos. Entonces yo me estoy privando de chuletones, me estoy privando de dulces después de la comida, etc. Pero llega un día y me lo salto. ¿Puedo hacerlo? Sí, pero no estoy actuando conforme a una potencia ordenada, es decir, con una inteligencia, con una voluntad, sino que estoy actuando con potencia absoluta, es decir, puedo porque me da la gana y porque quiero, y ya está, y punto, y llego y me hincho a donos. Perfecto, pero Dios nunca actúa así, porque Dios no es arbitrario. Dios no es como los dioses de la mitología griega o como los dioses de la mitología romana, que se cabreaban un día y lanzaban un rayo contra la humanidad y se quedaban tan panchos, no, sino que Dios siempre actúa con potencia ordenada. Dios siempre actúa con sabiduría y Dios siempre actúa con amor. Así que bueno, esta es un poco la explicación, espero que lo hayáis pillado, pero si no, dejádmelo en los comentarios y en el próximo vídeo quizás a lo mejor retomo un poco o contesto las dudas que tengáis. Y ahora os preguntaréis, muy bien, Juan ha respondido más o menos, la frase de Lex Luthor más o menos queda salvada, pero claro, él plantea algo antes de la frase y es la relación con su padre y lo mal que se portaba su padre con él. Y entonces él llega a decir eso de que si Dios es todopoderoso no es bondadoso y si es bondadoso no es todopoderoso. ¿Qué pasa? Que nos queda por tratar un tema fundamental y es el de la presencia del mal en el mundo, pero lo trataremos en la siguiente semana a la luz de otra frase de película. Os espero la semana que viene y que Dios os bendiga.